Creador, le das alabanzas al Creador. Los libros me dicen que vengo del mono, que Dios es un mito y nada más. Mas la Biblia dice que Dios hizo al hombre, las aves y todo lo demás. Tú sí reconoces, pajarito, quien te dio la vida y te formó, y con ese canto tan bonito le das alabanzas al Creador, le das alabanzas al Creador. Pajarito canta, y de donde que ya sale el sol. Pajarito canta, y démosle gracias al Creador. Tú sí reconoces, pajarito, quien te dio la vida y te formó, y con ese canto tan bonito le das alabanzas al Creador, le das alabanzas al Creador. Pajarito canta, brillándome que ya sale el sol. Pajarito canta, y démosle gracias al Creador. Tú sí reconoces, pajarito, quien te dio la vida y te formó, y con ese canto tan bonito le das alabanzas al Creador, le das alabanzas al Creador. Los libros me dicen que vengo del mono, que Dios es un mito y nada más. Mas la Biblia dice que Dios hizo al hombre, las aves y todo lo demás. Tú sí reconoces, pajarito, quien te dio la vida y te formó, y con ese canto tan bonito le das alabanzas al Creador. Tú sí reconoces, pajarito, quien te dio la vida y te formó, y con ese canto tan bonito le das alabanzas al Creador, le das alabanzas al Creador. La noche
nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la palabra de Dios en este día, hoy miércoles 1 de julio del 2020, comenzando este mes dedicado a la sangre de Cristo, pero también el mes de la Virgen del Carmen. 16 de julio, la fiesta de la patrona de los conductores, mis queridos hermanos. Así que bienvenidos y bienvenidas a este programa Manifestaciones de Poder con la palabra de Dios. Mi saludo para Estela Medina. Buenos días, que el Señor también te bendiga en este día y muchos éxitos también en su vida. Para Alexander Celis, que el Señor también te bendiga hoy. Con mucho gusto voy a orar por usted en la coronilla de la misericordia. Con mucho gusto. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial para dar inicio a nuestro programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce hueste del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Padre Dios, amado Jesús, oh Espíritu Santo, oh Mamita María, oh Santo Ángel de la Guarda, oh San Miguel y todos los santos y santas del cielo. Aquí estamos una vez más reunidos en el nombre del Señor, creyendo en la promesa que Él nos ha hecho. Donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Él, Él está en medio de ellos. Y hoy estamos aquí reunidos en nombre de Jesús. Señor, y sabemos que tú estás en medio de nosotros. Tú estás en medio de mí, de todos los que siguen esta transmisión en vivo a esta hora de la mañana, por medio de esta red social.
Te pedimos, Señor, que fluya tu poder por todas estas redes sociales. Señor, séllanos con tu sangre preciosa. Sella este lugar, las ventanas, piso, el techo, las paredes, los objetos que hay aquí, estos equipos de sonido, este medio de comunicación. Sella, Señor, a quienes siguen la transmisión a esta hora de la mañana. Sella sus vidas, el lugar donde ellos se encuentran, los objetos que hayan allí, el piso, la pared, los techos si están en sus casas, Señor. Pero séllanos especialmente a nosotros con el poder de su sangre, Señor, para que nada ni nadie interfiera en esa transmisión de ese programa y nadie ni nadie pueda hacernos caer en la tentación. Te pido, Señor, que nos regale la luz del Espíritu Santo para que mis palabras sean tus palabras. Quiero ser un instrumento tuyo, Señor, a esta hora de la mañana. Tómame, cójame, Señor, que quiero que tú hables por medio de mí. Que mis labios sean prestados para que tú, Señor, hables al pueblo de Dios. Que mi mente sea prestada para que tú, Señor, piense la manera de dirigirse al pueblo de Dios. Que mis manos sean tus manos, Señor. Que mi pensamiento, mis ojos, todo mi ser sea el tuyo, Señor, para expresar lo que tú quieres al pueblo de Dios. En tus manos te los coloco, Señor, a esta hora de la mañana. Les lo traigo a ti, Señor, en este sagrario, a todos y cada uno de ellos. Bendícelos, oh Dios, con tu poder. Derrama sobre ellos la luz del Espíritu Santo y santifícalos con tu gracia y con tu bondad, amado Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Por acá también saludo a Juliet Gómez Lozano, que la veo que está por ahí conectada. A la señora Silvia, también un saludo muy especial. Que el Señor derrame muchas bendiciones. Saludos a su hija, doña Silvia. Que el Señor también derrame sobre ella muchas bendiciones de paz y prosperidad. A doña Juliet también el Señor le bendiga. Un abrazo muy grande en el Señor. Saludo también a María Álvarez, que el Señor le bendiga en este día. Un abrazo también en el Señor. Así que para todas y cada uno de ustedes, mi saludo a esta hora de la mañana, mis queridos hermanos y hermanas. Pues bien, ya hemos escuchado, o ya nos hemos colocado mejor en las manos de nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a escuchar el mensaje de la palabra que Dios nos quiere regalar, o la palabra mejor que Dios nos va a regalar hoy en la liturgia de nuestra iglesia. Recordemos, hoy es 1 de julio, comenzamos un nuevo mes dedicado a Nuestra Señora, especialmente a la Virgen del Carmen, y también mes dedicado a la preciosa sangre de Cristo. Y creo que también ahorita en julio es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario Chiquinquirá, patrona y reina de Colombia. La primera lectura está tomada de el profeta Amós, en el capítulo 5, versículos del 14 al 15 y versículos del 21 al 24. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor Dios de los ejércitos como desean. Odien el mal, amen el bien, defiendan la justicia en el tribunal. Quizá se apiada el Señor Dios de los ejércitos del resto de José. Detesto y rehúso sus fiestas,
no quiero oler sus ofrendas. Aunque me ofrezcan holocaustos y dones, no me agradarán. No aceptaré los terneros cebados que sacrifican en acción de gracias. Retiren de mi presencia el estruendo del canto. No quiero escuchar el son de la cítara. Fluya como el agua el juicio, la justicia como arroyo perenne. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora, hermanos, unámonos al Salmo 49 con la siguiente antífona. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte, Israel, voy a dar testimonio contra ti, yo, Dios tuyo, tu Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Pues las fieras de la selva son mías, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo, tengo a mano cuanto se agita en los campos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Si tuviera hambre, no te lo diría, pues el orbe y cuanto llena es mío. ¿Comeré yo carne de toros, beberé sangre de cabritos? Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recita mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Hermanos y hermanas, les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, versículo del 28 al 34. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Garasenos. Desde el cementerio, 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a encontrarnos antes? ¿Ha venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba osando. Los demonios le dijeron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: vayan. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y comentaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaban que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, nuevamente imparto mi saludo de gratitud y un saludo en el Señor, un abrazo en el Señor y en Mamita María, a todos los que siguen esa transmisión a esta hora de la mañana, especialmente a los que me escriben aquí, que sé que están conectados, para Estela Medina, para Alexander Celes 11, para María Álvarez, para Jessica Salazar, que dice que de un saludo desde Costa Rica. Bueno, el Señor también te bendiga en este día, querida hermana, querida hija de Dios. Un saludo desde Colombia, desde Medellín, Colombia.
También un saludo para Patricia Castrillón aquí en Itagüí. Para Liliana María también en Itagüí. Que el Señor también le bendiga en este día. Y bueno, para todos los demás que están siguiendo la transmisión a esta hora de la mañana, mi saludo en el Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, vamos a ver qué es lo que el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Ya hemos escuchado la voz de Dios. Dios ya nos ha hablado a través de su palabra. Ahora vamos a escuchar el mensaje, la reflexión de esa palabra que hemos escuchado. Fluye la justicia como arroyo perenne, dice la palabra de Dios en la primera lectura del profeta Amós. Hermanos y hermanas, el profeta Amós nos invita a la búsqueda del bien para tener vida. Es un canto a la vida, donde Dios, hermanos, acoge al hombre, pero rechaza sus fiestas y las ofrendas que le hacen no le agradan. A cambio, prefiere que la justicia fluya como arroyo perenne. Esto es lo que el profeta, mis queridos hermanos, nos invita o hace el anuncio o denuncia. Que sacamos una liturgia llena de un montón de simbolismos, de un montón de ritos espléndidos y un montón de cantos hermosos, pero una liturgia a la vez vacía, una ceremonia a la vez vacía, un culto vacío, cuando no denunciamos las injusticias que hay en el pueblo, hermanos. Es un canto a la vida, claro que sí, donde Dios acoge al hombre, pero a la vez rechaza sus fiestas. ¿Por qué? Porque eran unas fiestas vacías y las ofrendas que le hacen no le agradan a Dios. A cambio, prefiere la justicia que fluya como arroyo perenne. Entendamos, hermanos y hermanas, la justicia como dar a Dios y al hombre lo que es debido. Eso es la justicia, es darle a Dios y darle al hombre, al ser humano, lo que es debido. El profeta Amós, uno de los profetas menores, hermanos, denuncia, hermanos, en nombre de la justicia de Dios, lo que hacen los hombres en una perspectiva más bien social, denunciando a los comerciantes que falsifican sus balanzas, a los jueces corrompidos. Y hoy en día, hermanos, no estamos exentos de esto. ¿Cuántos negocios no cuadran el peso o el reloj o la balanza para poder robar al cliente? Para que la libra de carne no vaya una libra verdaderamente, sino menos. Para que la libra de arroz no pese verdaderamente una libra de arroz, sino menos. Donde ahora, por ejemplo, los que venden leche, agrandan la leche con agua, ya no es leche pura, sino la mitad de leche y la mitad de agua. Y ahora no digamos, hermanos, de los jueces que se han corrompido también, robando y explotando al pueblo, mis queridos hermanos. Entonces, esto es lo que hace el profeta Amós. Denuncia también a los jueces de su pueblo, a los jueces de su época. Amós es un hombre sencillo, hijo de un pastor, no un pastor evangélico, hijo de un pastor. Denuncia con fuerzas las desigualdades sociales, la injusticia que aplasta a los pobres. Así, hablar de justicia de Dios quiere decir que hay una injusticia en la tierra a la que hay que ponerle fin. Y eso es lo que hace el profeta Amós, hermanos. Denunciar toda esa clase de injusticia que hay en el pueblo. Y hoy nosotros debemos ser los nuevos profetas Amós, que denunciemos tanta injusticia, corrupción que hay en el pueblo y en la iglesia también. Amós, hermanos, compara la justicia con un arroyo perenne,
algo que es infinito, algo que no acaba, y utiliza el verbo fluir para que sea algo dinámico y no algo estático. Algo que circule en la corriente de un arroyo, como la sangre corre por nuestras venas, hermanos. La justicia ha de transitar así en nuestra vida social, escuchando el clamor de los pobres. Y la justicia no se debe estancar, no se debe paralizar solamente para favorecer a unos y destruir a otros. Los jueces, los que tienen la autoridad para impartir la justicia, deben ser imparciales. Deben aplicar la justicia como debe ser, justamente a pobres y a ricos, no solamente a los pobres, a los menos, favoreciendo a los que tienen como para endulzarles el oído, como llenarles el bolsillo de dinero para poder aplastar y destruir a los demás. Hermanos, eso es lo que hacen los congresistas en las naciones. Son los que sacan las leyes, pero para el pueblo, no para ellos. Son los que aprueban las leyes que oprimen, aplastan, destruyen al pueblo, al más necesitado, pero favorece a los ricos, a los millonarios, a los poderosos y a ellos mismos. Ellos son los que aprueban el sueldo del campesino, del pobre empleado, del pobre obrero, del trabajador. Pero ellos se ganan millonadas y millonadas al mes. Entonces, hermanos, no están siendo justos. La justicia no se está aplicando como nos pide la palabra de Dios. Por eso el profeta Amós denunciaba estas injusticias también allá en esa época. Y hoy sigue siendo lo mismo, hermanos. La injusticia que se ve, que es aplicada para los pobres, para los menos, pero favoreciendo a los poderosos. Amós, hermanos, enfrenta a los comerciantes y jueces, denuncia también la hipocresía religiosa identificada con Betel. En la actualidad, en el 2020, también hay hipocresía religiosa en la iglesia cristiana católica y en las iglesias cristianas que no son católicas también, y en todas las religiones que existen en el mundo. Hay hipocresía hasta por donde nomás se puede haber. Entonces el profeta Amós denuncia esa hipocresía hasta en lo religioso, y hoy también debemos denunciar la hipocresía que también hay en lo religioso, en lo cristiano, católico y no católico. A ellos Betel dedica exhortaciones irónicas y fuertes imputaciones, hermanos. De ahí que diga el texto de hoy que detesta los sacrificios y los holocaustos y que no aceptará los terneros cebados que sacrifican como acción de gracias. Esto lo dice Dios, mis queridos hermanos. Todo esto tiene un sentido, hermanos. La llamada a un comercio justo, la llamada a una administración política de justicia, a la llamada a una administración de religiosidad auténtica que ha de contener un sentido de la justicia. Si no es así, hermanos, está abocada a la corrupción. La mirada de Amós está centrada en los más inocentes, en los más necesitados, en los pobres, en los que claman justicia al cielo. Y eso también debemos ser nosotros, profetas, para defender, para poder hablar por los que no tienen voz. Debemos animar, mis queridos hermanos, evocar por los más necesitados, por los pobres, por los que claman justicia a Dios, por los que son oprimidos y aplastados, por los que tienen la capacidad de implantar o de aprobar leyes para los más necesitados, contra los políticos corruptos, contra los religiosos corruptos también.
y contra los empleados o contra los jefes de empresas grandes multitudinarios, también hay que ser uno a veces, hablar duro, porque también explotan al necesitado. No podemos, hermanos, renunciar a dar lo que es debido a Dios y debido a los hombres. Es el derecho como facultades y obligaciones que derivan del estado de una persona o de unas relaciones con respecto a otras, lo que nos garantiza el sentido de lo justo. No podemos obviar o dejar en la indiferencia, hermanos, el sentido de la justicia que nos llama a la fraternidad y al bien común, hermanos. La justicia común para todos es la que llama a la fraternidad, no la injusticia, hermanos. Fluir en justicia viene a ser el sentido de la equidad, que llama sobre todo a la moderación de lo que supone cualquier relación comercial, cualquier relación humana, cualquier relación social, cualquier relación familiar, cualquier relación religiosa o de derecho que mantienen los hombres entre sí, hermanos. Viene a ser un traer hasta nuestras vidas el sentido ecuánime de nuestras relaciones. Hermanos, Dios no puede estar ausente del sentido de nuestra justicia. A Él aprendemos el bien con el que desarrollamos nuestro trabajo y nuestras relaciones como personas, hermanos, como sociedad. ¿Qué quiere de nosotros? Ahora pasando al Evangelio, dice el Evangelio, ¿qué quiere de nosotros, Hijo de Dios? Esto se lo decían los 2 endemoniados que salieron, dice la palabra de Dios, de allí del cementerio al encontrarse con Jesús, y ellos le dicen a los que lo ven, ¿qué quiere de nosotros, Hijo de Dios? Para que nos demos de cuenta que el demonio reconoce que Jesús es Hijo de Dios. Y hay muchos hombres y mujeres que caminan por las calles de las ciudades, de los pueblos, de los campos, y no reconocen a Jesús como Hijo de Dios. Y los mismos demonios tienen la capacidad de reconocer lo que es el Hijo de Dios. Y los hijos de Dios, que somos los hombres, muchas veces negamos que Jesús sea Hijo de Dios. 2 endemoniados, camino del cementerio, salen al encuentro de Jesús. Estaban furiosos. Nadie se acercaba a ellos por la violencia que mostraban. Lo curioso es que a pesar de su condición de perversidad, fueron capaces de reconocer la identidad de Jesús como Hijo de Dios. La pregunta, hermanos, ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? Nos sitúa, nos ubica, nos encaja en un estado nocivo de relación con Dios y con los otros. Es como decir, no queremos nada contigo. Es como una pregunta que denota rechazo, confrontación. No obstante, la pregunta incluye el reconocimiento del temor de Dios y de su poder, hermanos, en estos 2 endemoniados. La escena siguiente es que los demonios salieron de aquel hombre y se metieron en una piara de cerdos. La piara entonces se abalanzó al acantilado, es decir, a un lago, y se ahogó. Todo bajo la autoridad de quien ellos llamaron Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. El pueblo, hermanos, entonces sintió miedo de la presencia de Jesús tras conocer la noticia y le rogaron que se marchara de aquel país. En la vida, hermanos, llegamos a vivir un estado de perversidad cuando dejamos que el mal entre en nosotros, entre en la familia, entre en la sociedad, entre en la política, entre en la religión, entre en la iglesia. En la vida, mis queridos hermanos, llegamos a ese estado de perversidad cuando permitimos que el mal entre en nosotros.
Y hemos de procurar que Dios se haga presente en nuestra vida para echar los demonios fuera de nosotros, hermanos. Estamos invadidos por demonios. En ocasiones somos nocivos con nosotros mismos y con los demás, porque no permitimos que una razón de amor y de fe nos vincule con Dios y con los hermanos. Aunque reconozcamos la identidad de Dios, no siempre somos capaces, hermanos, de llegar a una relación tal que nos pueda mantener en paz, en armonía, en amistad, en el amor los unos con los otros y con Dios. Por ello, hermanos y hermanas, que el mismo estado de perversión nos pueda llevar a conducir hacia cualquier abismo inhumano, donde ejercemos el desprecio y la violencia por la vida del otro. Es de destacar, hermanos, las pocas palabras que pronuncia Jesús. Solo una palabra pronuncia Jesús: váyanse, oíd. Jesús no dialoga, Jesús no conversa, Jesús no habla con ellos, solo ejerce su autoridad de Hijo de Dios. Con la violencia no hay que dialogar, con la corrupción no hay que dialogar, con la injusticia no hay que dialogar, con el pecado no hay que dialogar, con el demonio no hay que dialogar. Mis queridos hermanos, Jesús solo se limita a ejercer su autoridad de liberación. Es de destacar también que los endemoniados no querían un trato con Jesús y por eso proponen la solución de la piara de cerdos. Ellos mismos escogieron la perdición. Ellos mismos escogieron la condenación. Ellos mismos escogieron la muerte eterna. Y en el mundo, hermanos, hay hombres y mujeres que ellos mismos, por su voluntad, escogen la perdición, escogen la muerte, escogen la condenación. Mis queridos hermanos, un profesor que estuve cuando estudiaba teología, repetía esta saciedad, que no hay persona que no reconozca más la presencia de Dios que aquel que lo niega en su vida. Por eso siempre he dicho, los ateos no existen, hermanos. Los ateos son los que más creen en Dios. Porque un ateo, ¿cómo va a negar a Dios si no existe? No necesita negarlo porque no existe. O sea que el ateo sí cree que Dios existe, hermanos. Entonces, no existen los ateos, pero Dios sí existe. Porque lo que no existe no se puede negar. ¿Cómo yo voy a negar, por ejemplo, esta casa si no existe? Si no existe, no existe. La nada no es nada. Entonces, mis queridos hermanos, entonces lo que le decía, un profesor repetía esta saciedad, que no hay persona que reconozca más la presencia de Dios que aquel que lo niega en su vida. Es como si le atormentara la idea de que Dios exista. A veces escogemos caminos de muerte, caminos inertes, a pesar de nuestro deseo, que nuestro deseo sea lo contrario de lo que expresamos. El ateo niega a Dios, pero en su deseo más profundo quiere que Dios esté siempre presente con él. De hecho, necesita de una existencia para poderlo negar, lo que le decía. ¿Cómo va a negar un ateo a Dios si Dios no existe? Pues no existe, no necesita negar lo que no existe. Tiene que existir, o sea que sí cree que Dios existe. Simplemente en su prepotencia, en su orgullo, en su vanidad, en sus ideologías,
quiere demostrar que Dios no existe, pero existe. Todos mis queridos hermanos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Vamos ahora a pasar a la segunda franja del programa, mis queridos hermanos, en el día de hoy. ¿Qué dice la Biblia? Mis queridos hermanos y hermanas. Por aquí, venga a ver, saludo primero a algunos que no he saludado a este momento. A ver, venga, abrimos el Facebook por aquí. Saludo muy especial también para, que me han escrito, creo que me están escribiendo, para Gloria Luz Martínez Delgado, que el Señor también la bendiga, para Feli Coín Arcos, que el Señor también le bendiga, que la divina providencia también derrame muchas bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. Ahora sí, ¿qué dice la Biblia? La segunda franja del programa. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón, hermanos y hermanas? Dice la Biblia en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Los actos que hagamos tendrán conexión estrecha con nuestro corazón. Nuestro corazón es un motor del comportamiento que tenemos, una prédica sobre el corazón. También saludo a Berta Méndez, que el Señor la bendiga. A doña Silvia Murillo, bendiciones, que el Señor también te bendiga en esta mañana. Muchas bendiciones para usted y para su hija. Entonces, mis queridos hermanos, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guarda, mis queridos hermanos, entonces el corazón. Existen 876 citas referentes a la palabra corazón en la palabra de Dios, es decir, en la Biblia. 876 veces encontramos en toda la Biblia la palabra corazón. Esta palabra no tiene un significado como lo conocemos todos. La mayoría, cuando oímos la palabra corazón, nos viene la idea de la parte de nuestro cuerpo que hace funcionar nuestros órganos o que hace funcionar nuestro organismo. También, mis queridos hermanos, expresamos la palabra corazón por el lado de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Cuando nos sentimos enamorados, heridos por por alguien que nos hizo algo malo, o cuando tenemos rencor, la alegría y la tristeza como emociones, también las ligamos a la palabra corazón. Pero hermanos, ¿qué es lo que nos dice la Biblia del corazón? Lo que pretende transmitirnos esta palabra, la Biblia dista mucho de lo que pensamos nosotros. Del concepto que nosotros tenemos de corazón, la Biblia dista mucho, mis queridos hermanos. La Biblia dice que en el corazón se generan los actos de nuestra voluntad. Nuestro corazón es un motor del comportamiento que tengamos o que tenemos. Es el centro del hombre en cuestiones volitivas, hermanos. Los actos que hagamos tendrán conexión estrecha con nuestro corazón. También, hermanos, en el corazón surge todo aquello de lo que pensamos como verdadero, que determina nuestras decisiones. Pero también surge todo aquello que a veces tenemos que lamentar, hermanos. Toda decisión que tomemos en nuestra vida se va afectada, o se ve afectada mejor, principalmente por nuestros razonamientos, filosofías y maneras de pensar. Por lo que dependiendo de la verdad que poseemos como cierta, serán nuestras decisiones. Ahora, hermanos, la Biblia nos dice en el libro de Génesis,
que el hombre, al darle la espalda a Dios, entró el pecado en el mundo. El pecado no solamente es un acto aislado que quebranta nuestro mandamiento divino, sino que es toda una vida centrada en el hombre mismo sin atender a Dios. Y el capítulo 6, hermanos, del libro de Génesis no dice lo siguiente: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente de mal. Génesis 6:5. Dice, capítulo 6 de Génesis, vuelvo y repito, del libro de Génesis no dice lo siguiente: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continua soledad solamente para el mal. Génesis 6:5. ¿Qué son entonces, hermanos, los designios de los pensamientos? ¿Qué es un designio del pensamiento, hermanos? Es el deseo o el propósito propio del hombre para caminar fuera de la voluntad de Dios. Eso es, los designios de los pensamientos es el deseo o el propósito propio del hombre o de la mujer o del ser humano para caminar fuera de la voluntad de Dios. Toda su vida la traza sin considerar a Dios y vive alejado y vive ajeno de lo que le dicta como bueno y agradable. Sus pensamientos, hermanos, no están concentrados en buscar lo que Dios quiere, sino lo que Él mismo quiere. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de que nuestro corazón esté conforme Él quiere que esté. Que no esté invadido por los odios, por los rencores, por la vanagloria, por la venganza, sino que esté lleno de amor. Este corazón que mueve todo nuestro sistema humano debe también mover nuestro sistema espiritual, nuestra relación con Dios, mis queridos hermanos. Por lo que estamos, mis queridos hermanos, pidamos entonces al Señor esa gracia que nos dé de estar siempre nuestro corazón lleno de Él, lleno del amor de Él. Pero decía que lo que el hombre, decía que lo del hombre sale, eso contamina al hombre. No es el alimento, la palabra de Dios decía, no es lo que entra lo que hace daño al hombre, sino lo que sale del corazón. Eso es lo que corrompe, eso es lo que mata el espíritu del hombre. Porque es que de adentro de nuestro corazón salen los malos pensamientos, las rencillas, el rencor, el odio, la envidia, la vanagloria, en fin, un montón de cosas pecaminosas salen desde aquí, del corazón. No es lo que entra, lo que hace impuro al ser humano, sino lo que sale de su interior, de su corazón. Mis queridos hermanos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Marcos 7, 20, 22. Por lo que estamos sucios de lo que sale de los actos de nuestra voluntad y necesitamos no solamente ser perdonados, sino limpiados de toda maldad, hermanos. Requerimos ser perdonados por Dios por vivir una vida alejada de Él y lo que nos dicta como bueno para nosotros. Pero ya perdonados también necesitamos ir cada vez siendo limpios de toda la maldad
del mal o de la maldad de estos y aquellos que hacen que nuestro corazón esté impuro, mis queridos hermanos, de todos estos actos que son opuestos al carácter santo de Dios, mis queridos hermanos. En la Biblia, Dios nos dice algo maravilloso para no dejar al hombre solo en dirigir su corazón. Dios está muy interesado no solo en lo que hacemos, sino en todo pensamiento, que es lo que determina que nos comportamos de una manera u otra, mis queridos hermanos. Yo les quitaré ese corazón, dice la palabra de Dios, yo les quitaré ese corazón duro como de piedra y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces vivirán de acuerdo con mis leyes y mis decretos y los pondrán en práctica. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, dice la palabra de Dios, la Biblia, en Ezequiel 11, 19, 20, hermanos. Saludo también por aquí, a ver que por aquí me estaba escribiendo antes que se me olvide. A Carolina Restrepo, a José Bernardo Gutiérrez, que el Señor también le bendiga en este día. Entonces, mis queridos hermanos, pongamos en práctica lo que el Señor nos dice en su palabra, pero especialmente en Ezequiel. Yo les quitaré ese corazón duro como de piedra y les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Entonces vivirán de acuerdo a mis leyes y mis decretos y los pondrán en práctica, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ezequiel 11, 19, 20, hermanos y hermanas. Les daré un corazón nuevo, es decir, que Dios mismo influirá en el hombre para que sea dirigido a lo bueno, a lo justo, a lo sano y a lo santo y a lo correcto. Dios está comprometido a ayudarnos a entender su voluntad desde nuestro interior, hermanos. Él desea cambiar totalmente nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, para Él entrar y habitar en nosotros y que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y esto solamente puede suceder, hermanos, cuando acudimos a Dios por su perdón que nos puede otorgar por medio de Cristo Jesús el Señor, hermanos. Él fue quien pagó nuestra deuda de todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Aquello que provenía del corazón no era grato a Dios, y Dios en su poder es solamente quien puede generar nuestro corazón. Es el que puede regenerar, restaurar, sanar, limpiar y purificar nuestro corazón. En una cita, mis queridos hermanos, de Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Por lo que dependiendo de nuestros deseos, de nuestros designios, de nuestras decisiones que vengan de será que podemos obtener vida y paz con Dios. Estaremos atendiendo su voluntad para nosotros desde lo más profundo de nuestro interior. Todo creyente, hermano y hermana, todo creyente en Cristo debe guardar aquello que está en su corazón, que sea contrario a lo que está en su palabra. No debe guardar, todo creyente en Cristo no debe guardar en su corazón todo aquello que está contrario a su palabra. Cuidará de su corazón, porque de ello determina sus pensamientos y sus actos. Hermanos, hay que advertir que nuestro corazón nos puede engañar. La Biblia dice lo siguiente, hermanos: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Hay que tener cuidado, porque el corazón también nos puede engañar, hermanos y hermanas.
Cada uno de nosotros es responsable de lo que pensamos y actuamos. Nuestra forma de pensar puede llegar a engañarnos terriblemente cuando pensamos que estamos atendiendo lo que Dios nos dice, cuando no es así, mis queridos hermanos. La única manera de podernos sensoriar o podernos corroborar de que estamos haciendo bien las cosas de Dios es acudiendo a su palabra. ¿Qué nos dice su palabra, hermanos? Al respecto, mis queridos hermanos, si lo que estoy haciendo está correcto, si está conforme a la voluntad de Dios, si es conforme el querer de Dios o es conforme todo lo contrario. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Por aquí venga también saludo a alguien que me está escribiendo o que me ha escrito. A ver, por aquí venga, saludamos a esta gente que no he saludado en el día de hoy. Ya saludé a José Bernardo Gutiérrez, para Andrea Cándida Flores Núñez, también un saludo para Albanora Rodríguez, que el Señor también le bendiga en este día, y un feliz día para usted, mujer de Dios, también en este día, mi querida hermana. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a escuchar la historia para el día de hoy. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. La historia para hoy, mis queridos hermanos, se titula o está titulada El Quetzal. Un día, un cacique maya vio volar a un hermoso quetzal, símbolo de bondad y luz. Maravillado por su belleza, decretó que era un pájaro real que debía de vivir solo en el palacio y ordenó su captura. Cuando le trajeron la majestuosa ave, lo encerró en una magnífica jaula de oro. Le hizo servir los manjares más exquisitos y convocó a los mejores músicos del imperio para que le hicieran campaña. Sin embargo, por más que fue ordenado de 1000 atenciones, el elegido Quetzal no fue feliz. Se desmejoró y a los pocos días murió. Moraleja, enseñanza para nuestra vida. Al igual que el ave Quetzal, nosotros también preferimos morir antes de perder nuestra libertad, nuestro derecho a escoger y las bendiciones que vienen por medio del decreto divino del libre albedrío. Porque Dios a todos nos hizo libres, hasta los animales, y absolutamente nadie puede vivir cautivo. Mis queridos hermanos, digamos no a la esclavitud de cualquier restricción injusta de nuestras libertades. Mis queridos hermanos, tenemos que decir no a aquellos que nos quieren privar de nuestra libertad, porque Dios nos ha creado libres y en su libertad debemos actuar, hermanos y hermanas, porque nadie puede privarnos de la libertad con la que ustedes y yo hemos sido creados por Dios, mis queridos hermanos. Venga por aquí, saludo hay que ver lo que escribieron por aquí. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, ojalá estas pequeñas enseñanzas que he transmitido a esta hora de la mañana nos sirvan para ponerlas en práctica en nuestra vida. Lo que les compartí en las lecturas de hoy y lo que les hablé también, mis queridos hermanos, del profeta, el tema del día de hoy, mis queridos hermanos y hermanas. Saludos también para, dice Philippe Colín Arcos, para él también un saludo muy especial, y para Lidet Herrera, que el Señor la bendiga en este día también, mujer
de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a darle gracias al Señor por este día que nos ha regalado, por ese momento de compartir de su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a acercarnos a ella. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, para acoger lo que ella nos quiere transmitir. Y ayúdanos, Señor, a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana y que porque ella es como el pan que sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz de la vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser. Bueno, mis queridos hermanos, entonces estamos ya llegando al final de nuestro programa. Agradecerle a todos, absolutamente a todos los que estuvieron ahí conectados en esta transmisión en vivo. Que el Señor hoy derrame sobre ustedes muchas bendiciones de paz y de prosperidad. Vamos a recibir la bendición, hermanos y hermanas, en esta mañana. Dios Padre Todopoderoso, Dios eterno del cielo y de la tierra, Señor Jesús, que has muerto en la cruz por nuestra salvación y has resucitado entre los muertos para darnos victoria sobre el pecado, para resucitarnos a una nueva vida. Te pido, Señor, por todos mis hermanos y hermanas que siguen a esta hora de la mañana esta transmisión en vivo, por sus vidas, por lo que ellos son, por lo que ellos tienen, por lo que ellos necesitan. Esas necesidades de cada uno de ellos te las coloco en tus manos, amado Jesús. Bendice, Señor, a cada uno de ellos. Concédales lo que ellos necesitan, lo que ellos te piden, por lo que ellos claman y reclaman al cielo, Señor. Descienda sobre ellos bendiciones en sus vidas. Amado Señor, tú que no se deja ganar en generosidad, manifiesta, Señor, tu poder sobre cada uno de ellos. Y desciende como rocío, como lluvia, su bendición sobre cada uno de ellos, amado Dios, en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Una feliz y resto de mañana del Señor. A las 3 de la tarde, la coronilla, la Divina Misericordia, para que nos encontremos con Jesús, Eucaristía, en este miércoles 1 de julio, para que nosotros nos entreguemos en la mano de Dios. Gracias, Mamita María les cubra con su manto y el Señor les acompañe. Vamos a despedirnos por aquí con una cancioncita al Señor, mis queridos hermanos. ¡Se prendió la rumba! Señor, se prendió la rumba en la casa de mi Señor, alzando todas las manos, así se alaba al Señor, alzando todas las manos, así se alaba al Señor. Aea, 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 aea. Señor, se prendió la rumba en la casa de mi Señor, moviendo todo su cuerpo.
así se alaba al Señor, moviendo todos de nuevo, así se alaba al Señor. Aea, 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 así, 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 así se alaba a Dios, así, 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 así se alaba a Dios. Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios, maravilloso se ve el pueblo de Dios, pero qué bien se ve el pueblo de Dios, sabroso y lindo se ve el pueblo de Dios. Se prendió la rumba en la casa de mi Señor. Se prendió la rumba en la casa de mi Señor. Alzando todos las manos, así se alaba al Señor. Alzando todos las manos, así se alaba al Señor. Aea.